Hola, ¿qué tal? Jacobs, pues Lorenzo Córdoba tiene miedo, no quiere la reforma, dice que es innecesaria y que está condenada al fracaso la reforma electoral de AMLO el Magnífico. Veamos lo que decía Lorenzo Córdoba. En suma, con el sistema electoral surgido de la reforma de 2014 y las reglas puestas en práctica en los últimos 7 años, se pueden organizar elecciones federales de manera exitosa, se han podido organizar y podrán seguirse organizando en condiciones de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y certeza. Para decirlo en otros términos, más allá de eventuales ajustes particulares y cambios específicos que puedan hacérsele al perfectible sin duda modelo actual electoral, una reforma de gran calado, como algunos actores políticos han venido planteando, resulta absolutamente innecesaria. Pero además, una reforma radical no solo es innecesaria, sino inoportuna. Me explico. La historia de las reformas político-electorales en México nos muestra que los cambios de gran calado, orientados a perfeccionar el sistema electoral mexicano, y de los cuales esta obra da cuenta, se han llevado a cabo bajo una serie de directrices fundamentales. Comparto con ustedes las que me parecen las más destacadas. Primero, surgen comúnmente a partir de demandas y reclamos de las oposiciones, y particularmente después de elecciones presidenciales complejas, donde se expresan inconformidades por fallas en las condiciones de equidad en la contienda, entre otras. Una situación que me parece está lejos de haberse presentado en las elecciones de 2018 o en las elecciones realizadas desde entonces, y particularmente las de este año. Segundo, las principales fuerzas políticas acuerdan las reformas sustanciales a partir del convencimiento compartido por todas ellas de que es necesario modificar las reglas, lo que regularmente ha ocurrido, por cierto, en los primeros años después de cada ciclo sexenal. En otras palabras, se ha tratado de reformas que resultan de un amplio consenso entre los partidos políticos, que hayan sido ganadores o perdedores en los comicios inmediatamente previos. El amplio consenso y, de ser posible, la unanimidad en torno a la definición de las reglas del juego es una condición indispensable para la estabilidad y gobernabilidad democrática. De otro modo, si una reforma es producto de un mero mayoriteo de alguna fuerza o de algunas fuerzas del espectro político, corremos el riesgo, y ya nos ha pasado, de que las reglas se conviertan en el futuro, en vez de un ancla de certeza y estabilidad, en la fuente de descalificación y desconocimiento de los futuros procesos democráticos. Por otro lado, una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales, que carece de altitud de miras. Una reforma electoral no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente. De otro modo, estará garantizado su fracaso. La renovación de estos órganos, vale la pena recordarlo e insistirlo una y otra vez, es consecuencia de los acuerdos, de los grandes acuerdos que entre las fuerzas políticas se dan respecto de las reglas de la contienda electoral que habrán de modificarse. En cuarto lugar, las reformas que se han planteado en nuestro país lo han sido como procesos de cambio progresivos, siempre orientados a fortalecer uno o varios de los siguientes 4 aspectos. Primero, dar y consolidar autonomía a las autoridades electorales. Segundo, ampliar los derechos de la ciudadanía. Ello pasa por mejorar, por cierto, paulatinamente la representatividad, es decir, el mejor reflejo del pluralismo político en los órganos representativos. Tercero, perfeccionar los procedimientos técnicos del sistema electoral. O, cuarto, hacer más equitativas las condiciones de la contienda política. Nunca, ninguna reforma ha buscado retroceder en algunos de estos puntos. Por supuesto, hay aspectos criticables, mejorables sin duda de las reformas que poco a poco han venido sedimentándose y construyendo nuestro sistema electoral. Por cierto, un sistema electoral no solo funcional, sino que es objeto de reconocimiento a nivel nacional e internacional. De otra manera, ¿cómo se explica que el gobierno de la República haya, luego de haberlo pactado con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito del TEMEC, la participación del INE como observador en el exitoso proceso de legitimación del contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao que se llevó a cabo en los días anteriores? En esos 4 pilares que he mencionado, se ha fundado el arreglo democrático que la sociedad mexicana ha venido construyendo en las últimas 3 décadas y que ha permitido que todas las fuerzas políticas, sin excepción, hayan accedido a los espacios de poder público a través de las urnas
a lo largo de las distintas secuencias de procesos electorales que hemos venido realizando. Vale la pena recordar además que las nuevas reglas surgidas de las reformas sustanciales en el último cuarto de siglo invariablemente se han probado primero en elecciones federales intermedias y en múltiples procesos locales. Es decir, no se han puesto a prueba por primera vez en elecciones generales que incluyan la renovación de la presidencia de la República. Así pasó con las reformas de 96, que se instrumentaron, se pusieron a prueba primero en las elecciones intermedias de 97, o la reforma de 2007-2008, que primero se caló, se puso a prueba en en la elección intermedia de 2009, o la última reforma, la de 2014, que se puso a prueba en las elecciones de 2015. La aplicación inmediata de una reforma en una elección presidencial siempre tendrá como incentivo perverso tratar de acomodar las reglas en favor de tal o cual fuerza política o de tal o cual gobierno, con el fin de obtener ventajas de cara a esa contienda. Y en un sistema presidencial como el nuestro, vale la pena tomarlo en cuenta. Por todo ello, la instrumentación de una reforma sustancial o de gran calado en este momento, distanciada de esas directrices que en el pasado han mostrado ser eficaces para ir perfeccionando nuestro sistema electoral, resulta, como decía, a mi juicio, a todas luces inoportuno. Más aún, y esto es fundamental, no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a los que no piensan igual y de permanente descalificación a las autoridades electorales por la única y exclusiva razón de que ejercen su autonomía constitucional frente al poder, frente a los poderes y su independencia frente a los actores políticos. Quiero ser claro, y el libro que hoy presentamos es una muestra de ello. Nuestro sistema electoral es sin duda perfectible. Y este libro abre la discusión sobre aspectos que podrían mejorarse. Y desde esa perspectiva, una reforma sería pertinente y siempre lo será. Pero no es necesaria. Las elecciones de este año, las mejores de nuestra historia, desde el punto de vista técnico y organizativo, demuestran que si no hay cambios en materia electoral, podemos ir a organizar los comicios de 2024 sin mayor problema. Nuestros grandes problemas nacionales, no nos equivoquemos, están en otro lado, no en la materia electoral. Son los irresueltos problemas de pobreza creciente, desigualdad ominosa, corrupción, impunidad, inseguridad y violencia, que siguen estando allí como promesas incumplidas del cambio democratizador, las que nos lastiman verdaderamente como sociedad y afectan prácticamente todas las áreas de la convivencia social. Luego de más de un siglo, nuestro principal problema como sociedad es resolver la promesa incumplida de justicia social sobre la que se hizo y para la que se hizo la Revolución Mexicana. Una promesa, vale la pena recordarlo, todavía hoy incumplida. Permítame concluir con una última reflexión. Nuestro sistema electoral se edificó para erradicar la inequidad y la intervención gubernamental a favor de su partido y sus candidaturas. De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una reforma electoral, sería importante definir cuáles son sus objetivos. ¿Qué se quiere modificar? ¿Y para qué se quiere modificar? ¿Qué es pues lo que se quiere lograr con una reforma? Para que una eventual reforma llegue a buen puerto, es indispensable que parta de un debate informado, objetivo, con evidencia, con altitud de miras, apuntando a mejorar nuestro sistema electoral y el sistema de partidos. Una reforma hecha a partir de sus objetivos, a partir de los objetivos de solo una de las partes, a partir de las filias y fobias que permean en el debate público, de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y será inevitablemente regresiva. Por eso hay que celebrar la presentación de este libro, porque abona en el sentido contrario. Abona a un debate objetivo y a un debate informado, a un debate incluyente. Debemos avanzar en una lógica de consolidar nuestra democracia, nuestro pluralismo político, la diversidad y la inclusión, que son cimiento de las fortalezas que hemos construido a lo largo de décadas y que nos permitirán al mismo tiempo corregir nuestras debilidades. Si la democracia es una obra colectiva, a todas y a todos nos toca defenderla y cuidarla. Por ello es esencial que una reforma electoral se construya concibiendo al pluralismo, la representación, de la diversidad, la inclusión y el poder regulado como auténticas virtudes públicas y valores democráticos, y no como debilidades de nuestra convivencia social. El compromiso con la democracia no se agota con el voto, continúa con la defensa de todo aquello que la hace una realidad cotidiana. Y hoy estamos presentando un libro que contribuye, que abona en ese sentido. Bueno, y es que Lorenzo Córdoba tiene miedo de que probablemente llegue un nuevo presidente del INE y vean que con mucho menos dinero se pueden realizar las elecciones y entonces pues se van a ir sobre él y como ya no va a poder tener como un posible fuero porque está en una independencia como del INE que es autónoma, pues tiene miedo de pisar la cárcel,
Y es que esto se agarró de... Bueno, y es que esto es lo que decía Lorenzo Córdoba, porque tiene miedo de que llegue otro funcionario del INE y pues demuestra que se puede hacer con mucho menos presupuesto, pues las elecciones, y pues quedaría así como que no mames, estuviste robando, cabrón, tú lo hacías en 10,000 millones de pesos y él lo está haciendo en 5,000 millones de pesos, y pues se van a ir sobre él, que también es una parte que tiene muchísimo miedo, y porque también la oposición nos quiere tener ahí para obligarlos a pues para estar batallando, y con esto con lo del fraude, que ya dijo Lorenzo Córdoba que quiere también hasta el 2024 que se pueden dirigir pues prácticamente lo que viene siendo que con esos protocolos de ellos que ya tienen en el INE, que se puede hacer hasta el 2024, que pueden hacer las elecciones sin ningún problema, que según él que era innecesaria pues la reforma electoral, que pues prácticamente era pues condenada al fracaso, y que también pues prácticamente pues tienen que decir para qué es la reforma y qué se ganan con la reforma haciéndola. Se tiene muchísimo miedo. Lo que viene siendo Lorenzo Córdoba no quiere por nada del mundo, y es que esto era lo que decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad del derecho a elegir, el derecho a decidir, el que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad, como otros, y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben de el por qué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder. Desde luego, lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012. En el caso del 2000 fue distinto, sí, hubo libertad como no se había visto en décadas. En el 2006 se perdió lo que se había conseguido con el esfuerzo, con la lucha de muchos, porque el presidente entonces, Fox, decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia. Imagínense quien llega a la presidencia por primera vez con el apoyo de muchos, con la lucha de años, con el sacrificio de mucha gente. Y al convertirse en presidente, en la primera elección que le corresponde conducir, sobre todo en lo político y en lo moral, se decide a llevar a cabo un fraude. Es decir, por ningún motivo va a
ser presidente, Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas, auténticos. Entonces, tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto. Avanzamos en lo económico, en lo social, pero no vamos a avanzar en lo político. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva, y que pase al basurero de la historia el fraude electoral y todas esas prácticas fraudulentas que violan el derecho del pueblo a elegir libremente, que son contrarias a la libertad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a hacer una buena reforma, vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate. Y volvemos otra vez a participar, porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas. Van a seguir enseñando el cobre. Es como participar en una fiesta de disfraces, ¿no? Donde al final todos se quitan la máscara y ya están sus verdaderos rostros. En eso ha consistido todo este proceso también. Y es muy bueno, porque lo peor es la simulación. Yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava en San Luis Potosí, un luchador por la democracia. Estaba de candidato y en San Luis habían 2 periódicos, ahora deben de haber más. Uno, tradicional, abiertamente defensor del régimen, sin matices, y otro supuestamente plural, un poco así como es el Reforma, que finge ser independiente, ¿no? Y el doctor Nava decía, el que más daño nos causa es el pseudo independiente. Entonces, este ejercicio ayuda mucho para que ya no haya esa simulación. Son momentos de definición. Ya no es tiempo para la aplicación de la política robalera, así decía don Jesús Reyes Heroles. Decía que solamente el robalo andaba en 2 aguas. Y muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusan de que son independientes, de que son objetivos, de que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda. Entonces, este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Nada de
medias tintas. Tiene uno que definir para sacar adelante el país, para transformar. ¿Cuándo voy a enviar esta iniciativa? Bueno, vamos primero a convocar al grupo, que trabajen. Hay mucha experiencia en México, mucha gente capaz. Desde luego, tiene que tomarse en cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los ciudadanos. Y tenemos entre todos que elaborar un proyecto. Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración del proyecto. Y lo vamos a ir analizando, revisando. Se da a conocer al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a continuar, que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Bueno, pues así nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador entonces lo que va a hacer es convocar a un grupo lleno de mujeres, lleno de los pueblos originarios, de inmigrantes, para que puedan votar también allá en Estados Unidos, porque ahí hay un buen número de mexicanos que pueden votar allá en Estados Unidos. Y entonces también va a juntar a funcionarios, exfuncionarios, a todos los que fueron pues prácticamente víctimas de un fraude electoral, como sin más no quien fuera de mencionar, pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues prácticamente sufrió fraudes electorales junto con Delfina, que también en el Estado de México, cuando se lanzó también el primo de Peña Nieto, del Mazo, que pues prácticamente se vio luego el fraude electoral en contra de Delfina, y otros candidatos más que han sufrido acerca de esto. Entonces lo que va a hacer es va a juntar a todo el grupo, 10, 15, 20 personas, van a meter ideas, van a estructurar todo lo que siendo la reforma electoral, y más aparte nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador la va a revisar, va a corregir lo que tenga que corregir, y más aparte la va a enriquecer con más actos de la reforma eléctrica, y así pues va a ser una reforma que pues prácticamente entre todo el mundo la va a hacer, y no ser, ay, es que la hizo el presidente, ay, es que esto y es que el otro. Y por eso que se le quiten los pretextos de que, pues, oye, pues ya la está haciendo, ¿no? La hicieron tanto como mujeres, como pueblos originarios, como inmigrantes, como funcionarios públicos, como exfuncionarios, como los que, pues, sufrieron de fraude. Y entonces haciendo esta reforma profunda, pues no va a haber otra más que dejar el camino bien para las siguientes elecciones, y así poder ejercer el sufragio efectivo sin que haya fraude electoral. Entonces, por eso es que a lo mejor también que Lorenzo Córdoba tiene mucho miedo, porque él quiere acabar su mandato, porque si llega, por ejemplo, como está muy reciente lo que viene siendo la consulta de los expresidentes con la consulta de la revocación de mandato, pues tiene miedo también de que, oye, pues no manches, a mí me salió 5,000 millones de pesos hacerla, y a ti, Lorenzo Córdoba, te salió 10,000 millones de pesos, y me salió la mitad de precio, y pues se va a ver todas las faramañas que pues prácticamente dejó ahí el INE. Y es que también me imagino que Ciro y Lorenzo pues han de tener ahí pues prácticamente un cráter en deuda ahí con lo que viene siendo el INE, y pues es el daño de Hidalgo, quién sabe si dejen algo. Así que pues bueno, amigos, los invito a que se suscriban, a que comenten para saber qué es lo que piensan, que le den like al video y que compartan para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbete, comenta y dale like y comparte.